Bueno, en esta ocasión vamos a solucionar ejercicios de maximización por el método simplex. Bueno, el método simplex básicamente es un algoritmo que nos permite resolver problemas de maximización y minimización, pero en este caso vamos a resolver ejercicios de maximización. En este caso ya tenemos la función objetivo y las restricciones siguientes. Tengo mi función objetivo, que es z igual a 3x más 2y, que en este caso sería la ganancia máxima, y las restricciones, que serían 15x más 25y menor o igual a 100, 10x más 30y menor o igual a 150, 20x más 10y menor o igual a 120, con x y y mayor a 0. Bueno, esta restricción de x y y mayor a 0 nos sirve nada más para que nosotros demos pauta a que nos acepten números negativos. Nada más es eso. Bueno, como ya había mencionado, el método simplex es un algoritmo y se tienen que seguir pasos. Y el primer paso sería cambiar el modelo a su forma estándar. Las desigualdades del tipo menor o igual implican la cantidad no usada u holgura del recurso. Para convertirla en una desigualdad y hacer uso de ella en el método simplex, se adiciona una variable de holgura en la ecuación Sn, de tal forma que en mi primer ecuación yo le voy a poner una variable de holgura que sea S1, en mi segunda ecuación S2 y en mi tercera ecuación sería S3, que en este caso se convertirán en las siguientes ecuaciones. Vamos a adherir la variable de holgura y lo vamos a igualar. Igual con la segunda, lo vamos a igualar. Y igual con la tercera, la igualamos. Y ya tenemos la forma estándar solamente de las restricciones. Ahora, por su parte, la función objetivo deberá igualarse a 0, de tal modo que esta función quede de la siguiente manera: que 3x y 2y queden negativo. O sea, lo que estamos haciendo es pasarlo del otro lado de z y igualarlo a 0. Entonces ya tenemos nuestra forma estándar de la función objetivo y de las restricciones. Ahora el paso 2 sería armar la tabla simplex. Los valores del modelo serán introducidos a la tabla simplex. O sea, estos valores que tengo aquí, que serían de las restricciones y de la función objetivo. Y quedaría de la siguiente manera: tengo las variables de holgura de la columna S1, S2, S3 y Z. Y tengo eh, las demás columnas que corresponden a X, Y, S1, S2, S3, Z y las constantes. Bueno, como pueden observar aquí, yo las he puesto con un color. Por ejemplo, la primera restricción o la primera ecuación está de color negro. Y en la tabla los he puesto también de color negro para que puedan observar que bueno, en la fila o en el renglón de S1 se va a colocar esta ecuación que corresponde en X, que son 15, en la columna de Y, que son 25, y en la columna de S1, que solamente tengo yo una variable S1, por eso se le pone el 1. Y pues en las constantes iría el 100, que es lo que estamos igualando. Igual con la S2 tengo 10x, tengo 30y, tengo S2, por eso tiene un 1, pero en ese 1 no tiene valor, por eso se le pone 0. Y en las constantes tengo el 150. Igual para S3 tengo 20, 10 y hasta S3 tengo 1. Y en
las constantes tengo el 120 que la estoy igualando. Y hasta abajo tenemos a z, que es nuestra función objetivo, que tiene los valores negativos, menos 3 y menos 2, menos 3x, menos 2y. Y al final en z tiene 1 porque tenemos una z positiva en la ecuación, que sería la, la única. Y en este caso, en las constantes, pues la estamos igualando a 0, por eso se le pone el 0. Y como pueden observar, tenemos entre las columnas de S1, S2, S3 y Z, tenemos una matriz identidad que nos sirve para que nosotros tengamos la solución por un método de sistemas de ecuaciones lineales, y así poder resolver este tipo de problemas. Y como ya lo había explicado antes, aquí está lo que yo he colocado, que la primera columna se ha colocado las variables de holgura de S, o sea que serían S1, S2 y S3. Y en las filas, de acuerdo a dicha variable, se colocan las restricciones que corresponden, o sea, como 15x más 25y más S1 igual a 100, como ya lo he explicado antes. Y en la última fila los valores de la función objetivo. También, como ya lo he explicado antes, va la z y se le ponen los valores, que es menos 3, menos 2, el 1 y el 0. Y dice, cuando las variables de holgura no aparecen, el valor que tomará será 0. Por eso los puse en color blanco. Son todas las que no tienen un valor, tienen 0. Y por eso se forma la matriz identidad. Ahora vamos con el paso 3, que sería elegir el valor de z más negativo. En la fila donde aparecen los datos de z, la función objetivo, habrá que localizar el valor más negativo, incluyendo la última columna. La columna en donde se encuentre dicho valor se denominará columna de entrada o columna de trabajo. Que bueno, en este caso, tenemos que visualizar en la última fila, que es la de z, cuál es el valor más negativo. En este caso tenemos que el valor más negativo es el menos 3, ya que es más grande que menos 2, 1 y 0, pero con respecto a los negativos. Entonces vamos a agarrar esta columna, que es x, como la columna de entrada. Entonces pasaríamos a determinar la variable de salida y el pivote, como paso 4, dividiendo cada número de la columna de las constantes entre los valores de la columna entrada, a excepción del renglón objetivo z. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi tabla, en la columna de entrada, yo voy a dividir las constantes con los valores de las constantes con el valor de mi columna de entrada. En este caso es 100 entre 15, que da 6.66. Luego el 150 entre 10, que da 15. Y el 120 sobre 20, que da 6. Pero como aquí decía, a excepción del renglón objetivo z, el renglón z no cuenta, o sea, no lo voy a dividir. Y del resultado se elige el valor positivo más pequeño sin tomar en cuenta los valores negativos. Y a la intersección se la denominará pivote. Es muy importante que el pivote tome el valor 1. Entonces nosotros tenemos que el valor positivo más pequeño es 6 de la división de 120 sobre 6. Que en este caso nosotros vamos a hacer 1 al 20, porque ese es el pivote del valor más pequeño. Entonces vamos a proceder a hacer
este 21, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hemos llevado cursos de álgebra lineal donde nos han enseñado a resolver sistemas de ecuaciones. En este caso nosotros lo vamos a resolver por el método de Gauss-Jordan. ¿Y cómo se hace esto? Pues hay que buscar un número que multiplicado por el 20 nos dé 1, que sería un veintiavo. Y ese un veintiavo lo vamos a multiplicar por toda la fila que tiene ese 20, o sea, la fila de ese 3. O sea, lo vamos a multiplicar por esta fila. Y al momento de multiplicar un veintiavo por 20, nos quedaría 1. Un veintiavo por 10 serían 10 veintiavos, pero de decir serían un medio. Un veintiavo por 0 y por 0 serían 0 y 0. Veintiavo por 1 sería un veintiavo. Veintiavo por 0, 0. Y un veintiavo por 120 nos daría 6. Ya reducido, porque en sí el valor nos da 120 sobre 20 y serían 6. Entonces, aquí abajo ya tenemos este pivote convertido en 1. Ahora vamos a proceder al paso 5, hacer 0 los demás valores de la columna de entrada. Entonces, la columna de entrada dijimos que era la X, y ya hicimos 1, el pivote. Entonces, ¿qué faltaría? Hacer ceros el 15, el 10 y el menos 3. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo igual con el método de Gauss-Jordan, que consiste en lo siguiente. Para el 15 vamos a buscar un número que sumado con el 15 nos dé 0. En este caso el menos 15. Entonces este menos 15 yo lo voy a multiplicar por la fila donde tengo el pivote y se lo voy a sumar a la fila que quiero hacer 0, esa columna, o sea, el 15. Entonces procedemos a hacer estos cálculos, que serían el 15 por 1 más 15, que serían 0, el menos 15 por un medio más 25, que serían 35 medios, el menos 15 por 0 queda 0, más 1 nos queda 1, el menos 15 por 0 más 0, que es 0, el menos 15 por un veintiavo, que nos daría menos 3 cuartos, y más 0 pues serían menos 3 cuartos, el menos 15 por 0 más 0 queda 0, y por último tenemos menos 15 por 6, que me da menos 90, más 100, que serían 10, y listo, ya tenemos el primer renglón donde ya transformamos a 0 en la columna de entrada, que sería esta. Ya tenemos este valor. Y ahora tenemos que seguir haciendo ceros los demás valores, que serían 10 y menos 3. Entonces voy a buscar un número que sumado con 10 me dé 0, que sería el menos 10. Y procedo a hacer lo mismo. En la fila que yo tengo donde está el pivote, o sea el 1, la voy a multiplicar y se la voy a sumar a la fila que yo quiero hacer 0 el valor de la columna de entrada, o sea en este caso el 10. Entonces sería menos 10 por 1 más 10, que es 0. Aquí está. Menos 10 por un medio más 30, que serían 25. Obviamente aquí menos 10 por 0 más 0 da 0. Menos 10 por 0, 0, pero más 1, entonces tengo el 1. El menos 10 por un veintiavo más 0, que serían menos un medio, pero ya simplificado. Menos 10 por 0 más 0, que serían 0. Y menos 10 por 6, que son menos 60, más 150, que me va a dar 90. Y listo, ya tengo la segunda fila que resolví, donde el valor de la entrada, el 10, ya lo hice 0.
Y ahora hay que seguir procediendo a hacer 0, el menos 3. Entonces voy a buscar un número que sumado con menos 3 me dé 0, en este caso el 3. Entonces procedo a hacer lo mismo con la fila de donde tengo el pivote, o sea el 1. Lo voy a multiplicar y sumarla con la fila del menos 3. Sería el 3 por 1, que me da 3, más menos 3 obviamente 0. Pero aquí como están negativos ya no voy a decir más, voy a decir que es menos, porque eh, más por menos me da menos. Entonces tengo 3 por un medio menos 2 me da menos un medio. Tengo el 3 por 0 más 0, 0, 3 por 0 más 0. Y tengo el 3 por un veintiavo que me da 3 veintiavos, más 0 pues me da 3 veintiavos. Tengo el 3 por 0, da 0, más 1, 1. Y tengo el 3 por 6, 18, más 0, serían 0. Entonces ya tengo la otra fila resuelta donde mi columna de entrada, ya del menos 3, ya lo hice 0. Ok, hasta ahorita todo ya está resuelto. Pero tenemos que observar algo, que en la fila de z todavía tenemos un número negativo y no puede haber números negativos en esta fila de z. Entonces tenemos este menos un medio. Y cuando sucede esto, tenemos que volver a resolver eh, los pasos. Por ejemplo, vamos a repetir los pasos a partir del paso número 3, que sería el valor negativo más grande de z, que es menos un medio, y esa va a ser la columna de entrada en y vamos a encontrar los cuál es el valor positivo más pequeño, que se salen de dividir las constantes sobre la columna de entrada, que en este caso es la y, que serían 10 entre 35 medios, que serían 10 entre 17.5, que es igual a 0.57, y 90 sobre 25, que serían 3.6, y 6 sobre un medio, que serían 6 sobre 0.5, que dan 12. Y como observamos en esta columna de entrada, el valor positivo más pequeño es el de 0.57, que sería el de 35 medios. Entonces 35 medios ahora va a ser el pivote, y del resultado se elige el valor positivo más pequeño. Bueno, es como ya lo había dicho, y ahora hay que hacer ese valor de 35 medios, porque ahora es el pivote. Entonces vamos a proceder a hacer uno el pivote y los demás valores de la columna 0, como ya lo habíamos hecho anteriormente con Gauss-Jordan. Entonces vamos a buscar un número que multiplicado por 35 medios me dé 1, y serían 2/35. Y procedemos a multiplicarla, este valor, por toda la fila para hacerlo 1. Entonces al momento de que nosotros multiplicamos el 2 sobre 35, perdón, por toda la fila, nos va a quedar el siguiente resultado, que sería este 2/35 por 0, que eran 0, por 35 medios me quedaría 1, por 1 me quedarían 2/35 por 0, 0, por menos 3 cuartos me quedarían menos 3 sobre 70, perdón, ya simplificados. Por 0 me quedan 0, y por 10 me quedarían 4 séptimos, igual ya simplificado. Y ahora
vamos a hacer 0 el 25. ¿Y cómo se hace esto? Pues buscamos un número que sumado con 25 nos dé 0. Y tenemos que es el menos 25. Entonces este menos 25 yo lo voy a multiplicar por la fila, o sea, esta de aquí abajo, la que tengo en la segunda tabla, la de S1, la voy a multiplicar por esa fila y se la voy a sumar a la fila donde tengo el 25, o sea, a esta, así como lo habíamos hecho anteriormente. Y los resultados de esa fila van a quedar aquí, que ya están aquí resueltos. Y ahora vamos con un medio que está en la primera tabla de la columna S3, que tenemos que Y es la columna de entrada. Vamos a buscar un número que sumado con un medio me dé 0, en este caso el menos un medio. Y lo que vamos a hacer lo mismo, menos un medio por la fila de S1 de la segunda tabla, más la fila que yo quiero hacerlo 0, o sea, esta de aquí. Y al hacer todas esas operaciones como anteriormente las habíamos hecho, nos va a quedar como resultado aquí abajo la S3, o sea, la fila 3 ya resuelta. Y para menos un medio, vamos a buscar un número que sumado con menos un medio me dé el 0. Entonces para este caso sería sería un medio, perdón. Y vamos a proceder a hacer lo mismo, menos un medio por la fila de la segunda tabla, que está en la de S1, más esta fila de donde tengo Z, y el resultado de hacer esas operaciones estaría aquí abajo, así como ya lo había explicado antes con el método de Gauss-Jordan. Y bueno, ya tendríamos nosotros aquí en esta última tabla ya tendríamos todo resuelto, y verificamos que en Z ya no hay valores negativos, por lo tanto ahí terminó nuestro método simplex. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, tenemos que identificar en las columnas de X y Y dónde están los unos. Por ejemplo, en X tengo el 1 en la fila de S3, y entonces el valor que va a tomar X va a estar en la constante, que va a ser este valor de 40 séptimos. Y ahora voy a identificar el 1 en Y, que está en la fila de S1, que aquí lo presento, y va a tomar el valor de la constante, que sería 4 séptimos. Ajá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para verificar que estos datos son correctos? Que realmente las operaciones que yo hice están bien. Bueno, antes de hacer esto también tengo el 128 sobre 7, que ese sería mi valor de la función objetivo, porque está en Z, en la fila de Z. Y también bueno, se va a verificar que ese valor sea correcto de la siguiente manera. Entonces voy a sustituir los valores de X y de Y en mis restricciones y voy a ver que se cumplan. Entonces, como X vale 40 séptimos y Y vale 4 séptimos, los voy a sustituir en las restricciones originales que yo tenía. Entonces quedaría de la siguiente manera. Voy a multiplicar las X con sus respectivos valores, y al hacer estas operaciones van a quedar de la siguiente manera.
Ya que las tengo aquí, al hacer las sumas, vamos a poder observar que ya simplificándolas tenemos lo siguiente. Los tenemos todavía en fracciones. Y al resolver tenemos lo siguiente. Ahí está. 100, que es menor o igual a 100. 74.28, que es menor o igual a 150, lo está cumpliendo. Y 120, que es menor o igual a 120. Pero aquí también nos falta un detalle. Tenemos un 1 en la columna de S2. ¿Qué implica esto? ¿Cómo voy a verificar que el 74.28 que me dio es menor o igual a 150, pero que ese dato sea correcto cuando yo resolví mi tabla simplex? Pues entonces ese valor de la S de la S2 va a tomar el valor de la constante, que es 500 sobre 7. Y lo voy a comprobar con la ecuación donde yo puse la S2, que sería 10x más 30y más S2 igual a 150. Lo que aquí estoy demostrando es que con este valor de S2 tiene que dar la igualdad a 150. Entonces, al momento de resolver, tenemos que al final llegamos a 1050 sobre 7, que es igual a 150. Entonces 150 es igual a 150, y por lo tanto compruebo que el 74.28 es correcto. Y mis valores quedarían de la siguiente manera. La X va a valer 40 séptimos, la Y 4 séptimos, y mi función objetivo Z va a valer 128 sobre 7, o 128 séptimos, que en este caso va a ser la ganancia máxima. Y bueno, eso sería todo. Ya después en otro video veremos cómo comprobar esto en Excel, igual siguiendo las tablas para resolverlo por método de Gauss-Jordan.